¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último tema de primeros pasos y quisiéramos iniciar orando, pidiéndole a Dios que sea quien nos dirija en este tiempo. ¿Me acompañan? Señor, te damos las gracias por poder estar delante de ti y te rogamos que tú nos muestres, Señor, en tu palabra, esas cosas que quieres que nos llevemos, Señor, y que practiquemos y que vivamos, Señor. Te damos gracias por la iglesia en la cual tú nos has puesto, Señor. Trae tu dirección, Señor, a tus pastores, Señor, y líderes, que podamos seguirte a ti fielmente y que tu Espíritu Santo esté guiando, Señor, y esté mostrándonos el camino por donde andar. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, el tema que tenemos hoy día es un tema muy importante. Se trata de lo que somos como Alianza Cristiana y Misionera. Y en realidad cuando hablamos de una iglesia tenemos varios temas de los cuales podemos hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la organización, nuestra iglesia, el máximo ente de la organización es la asamblea. La asamblea de iglesia elige regularmente, ¿no? Tiene a su cargo la elección de quién debería ser el pastor titular de la iglesia. Ese pastor llama a un cuerpo pastoral. Entonces, en ese sentido, nuestro tipo de gobierno en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores es un gobierno de la congregación mediante la asamblea. Además, hay un consejo administrativo que se encarga justamente de tomar las decisiones administrativas. Ese consejo es elegido también por la asamblea para que represente a la congregación. El pastor titular es el que se encarga tanto del cuerpo pastoral, lo lidera también como el consejo administrativo. Pero lo que se busca es que estos dos cuerpos tengan distintos tipos de decisiones, por supuesto guiados por el Señor. Uno es las ministeriales del cuerpo pastoral y otro las decisiones más administrativas, que es el consejo de administración. Entonces, esa es la parte de la organización. En realidad hay muchos requisitos formales. Nuestra denominación tiene unos estatutos, está constituida en el país, tiene un reglamento interno que obviamente se va modificando en la medida que se ve necesario hacerlo, pero que por lo general intenta preservar algunos principios o los principios esenciales de lo que es la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, habiendo dejado un poco de lado ese tema ya de organización, quisiéramos ir al centro de lo que implica la Alianza Cristiana y Misionera. Cuando hablamos de la Alianza Cristiana y Misionera, estamos hablando de esos tres nombres, ¿no? Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, en primer lugar, alianza. La idea es que somos una alianza de cristianos, de creyentes en Cristo, que se reúnen en iglesias locales, unidos por un propósito común, compartimos una misma fe. Obviamente nos llamamos cristianas, ¿por qué? Porque somos cristianos. Nosotros creemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es una realidad. Y misionera, no olvidemos que somos cristianos misionera, es porque entendemos que hay una misión de Dios, ¿no? El Señor nos llamó a ser discípulos a todas las naciones. Entonces tenemos que estar ocupados en proclamar al mundo el mensaje de salvación en Cristo. Y en ese cumplimiento de la gran comisión dada por Él, ¿de acuerdo? Entonces, uno se puede preguntar cómo es que inició la Alianza Cristiana y Misionera? ¿Cómo fue que nació? Bueno, se remonta el inicio de la Alianza Cristiana y Misionera a este personaje, Alberto Benjamín Simpson. Fue el pastor y el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él fue pastor de una iglesia presbiteriana en Estados Unidos, pero tenía un corazón que ardía por las almas, ¿no? Él oraba enfocado en el mundo y él deseaba alcanzar a los perdidos de todo el mundo. Y estaba convencido en que había que formar una unión, una alianza de cristianos animados por el Espíritu Santo para llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces,
Es así que en un momento Alberto Benjamin Simpson era pastor de una iglesia presbiteriana. Él renuncia a esa iglesia presbiteriana y en 1887 él forma lo que se llamará la Alianza Misionera Evangélica, cuyo propósito era justamente obedecer este mandato, ¿de acuerdo? El plan de trabajo y su dedicación personal contagian a muchos y la obra fue creciendo. Más tarde adoptó el nombre de Alianza Cristiana y Misionera. En 1920, o sea, 3 décadas más tarde de todo esto, la alianza llega a tener unos 12.000 miembros y 125 iglesias en 16 países. Y la verdad es que ese mismo espíritu misionero nos sigue impulsando hoy en día. Buscamos llevar ese mensaje de esperanza y salvación en Cristo a todo el mundo. En más de 100 años el Señor nos ha permitido llevar el Evangelio a millones de personas en todos los continentes. Y hoy contamos con varios países, más de 50 países donde hay iglesias de la Alianza, ¿de acuerdo? Pero, ¿y cómo es que esta denominación llega al Perú? Bueno, la historia un poco de la Alianza en Perú se remonta al año 1925. Digamos, son los primeros años y son muy difíciles, ¿de acuerdo? Porque en esa época los cristianos sufrían persecución, ¿de acuerdo? Hay innumerables historias de la persecución que sufrían los primeros cristianos en el país y de cómo había esa pugna de muchas fuerzas porque el Evangelio no se sigue extendiendo, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo a alguien que sufrió persecución en el país, hablando de que ellos estaban gozosos por justamente haber podido pasar por eso. El Señor los había sostenido a pesar de la persecución. La iglesia nace digamos, la primera iglesia de la Alianza está en Huánuco y Tingo María. También en Lima también se empieza a mover esto y se busca que haya una iglesia, pero ya en el año 58, básicamente unos casi 30 años después, ¿de acuerdo? Ahí está esta segunda iglesia en Lima, en Lince. Entonces, y esta iglesia empieza con una iglesia pequeña, 25 personas eran en el año 58. Y el tema es que de esta pequeña congregación, en un momento llegan a la convicción de que tienen que lanzarse a la tarea evangelística para alcanzar a Lima, ¿no? Y forman grupos espontáneos de oración y empiezan a ser impulsados por el Señor, a ser desafiados por el Señor a tener una tarea evangelística que para el año 1973 se muestra en lo que es un movimiento, el movimiento Lima, el encuentro con Dios. Este movimiento que es definitivamente parte de un mover del Espíritu Santo especial en nuestro país, logra un evangelismo personal, integral, permanente de la iglesia local, estrategias de campañas evangelísticas y campañas de discipulado posteriores, procurar el crecimiento de las congregaciones. Actualmente hay en Lima unas 63 iglesias y con más de 50.000 asistentes. La verdad es que es una historia maravillosa, pero tenemos que entender que el Señor se sigue moviendo y buscamos que se siga extendiendo la obra, ¿verdad? Pero, digamos, ¿qué es lo que caracteriza a la Alianza Cristiana y Misionera? ¿Cómo podemos decir que bueno, son 3 cosas básicamente? Primero, se busca una vida profunda, una vida profunda. Cuando hablamos de una vida profunda, pensamos en lo que dice Efesios 5:18, ¿verdad? No se emborrachen, pues esto lleva a desenfreno, disolución. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Entonces, llenarse del Espíritu Santo es lo que llamamos nosotros esta vida profunda.
esta idea de que yo no me puedo quedar con lo que sé del Señor, yo no me puedo quedar con la vida que ya tengo en el Señor, tengo que avanzar. Y en Gálatas se menciona lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero todas estas cosas son parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces de lo que se trata es que el Espíritu Santo nos esté llenando, esté dando fruto. Y que más bien nosotros, si hemos tenido vida por el Espíritu Santo, dejemos que Él nos guíe, ¿no? Y que dejemos el orgullo atrás y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que tú seas quien me guíe. Y necesito vivir una vida en constante expectación de lo que tú vas a hacer y buscando ser llenado por ti. ¿De acuerdo? Esa se trata la vida profunda. La segunda cosa importante es esta evangelización integral y permanente. Es una de las características de la Alianza Cristiana y Misionera. Y básicamente de lo que se trata es de seguir la gran comisión, ¿no? Vayan, ¿no?, a todas las naciones y háganlas discípulos. ¿Cómo? Bautícenlas en el nombre del Padre, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Vayan quiere decir mientras estén yendo, ¿no? Estás en tu trabajo, ahí. Estás en tu familia, ahí. Estás estudiando, ahí. Es una continuidad. Por eso es que esto es permanente. ¿De acuerdo? Hagan discípulos. No solamente nos quedamos con que alguien conozca a Cristo, sino que crezca en Él. Pero ¿y cómo se hace algún discípulo? Enseñándoles a obedecer. ¿Y cómo enseño a obedecer? Obedeciendo yo. ¿De acuerdo? Y en 2 Corintios 5:20 se lleva este mandato y nos dice que somos embajadores de Cristo. Lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Tenemos este encargo de ser embajadores. Hay que recordar una cosa importante de un embajador. Un embajador es extranjero donde ha sido enviado. Nosotros no somos aquí. Nuestra casa tiene que ser cada vez más las moradas celestiales que Cristo iba a preparar para nosotros. Y echando mano de la vida eterna es que podemos vivir acá y decir, oye, hay una reconciliación que Cristo ha logrado. Así que tienes las puertas abiertas para estar reconciliado con Dios. Ese es nuestro mensaje y por lo tanto, y es parte de lo que somos como Alianza Cristiana y Misionera. Finalmente, otra de las cosas básicas que nos caracterizan es que buscamos enseñar de manera sistemática la palabra de Dios. ¿De acuerdo? En 1 de Pedro 3:15 dice, no, honren a Cristo como Señor en sus corazones. Primero el tema de honrar. Y siempre estén preparados para responder a todo el que pida a razón de la esperanza que ustedes tienen. Estamos en el nivel 1, hay nivel 2, hay nivel 3, no importa cómo se le llame. Hay la palabra de Dios nunca va a terminar de aprenderse. Y es importante que nosotros estemos buscando siempre estar preparándonos y creciendo en nuestro conocimiento, pero no solamente aquí, ¿no?, sino en nuestro conocimiento experimental de lo que implica la palabra en nuestra vida, nuestra obediencia a la palabra. ¿De acuerdo? Dice en Hebreos 5:12, al cabo de todo tiempo ustedes ya deberían ser maestros, en cambio necesitan que se les explique las cosas más sencillas, ¿no? Lo más simple tienen que explicarse las enseñanzas de Dios. Y el llamado aquí es, oye, aquí uno tiene que avanzar. Uno no puede quedarse como está. Somos llamados a conocer cada vez más al Señor y a buscar esa intimidad con Dios. En Deuteronomio 6:7 dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella en cuanto estés en tu casa, como en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y esto habla de que esta responsabilidad que tengo primero yo de grabarme estas cosas, grabarme la palabra de Dios, memorizarla y vivirla, pero además transmitirla a la siguiente generación, transmitirla a mis hijos.
Y quien debe enseñarle la Biblia, la palabra, lo que es el cristianismo a tus hijos, no es el pastor de niños, eres tú. Y es una cosa importantísima que debemos reconocer, porque hay una vorágine ahora para buscar atrapar a los niños en toda suerte de confusión, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos esa enseñanza sistemática de la palabra de Dios también en nuestras familias, y nosotros somos los responsables de poder enseñarle a nuestros hijos esa palabra de Dios, entonces hemos fracasado como padres creyentes. Entonces tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad que tenemos nosotros, aquí y ahora. ¿De acuerdo? Finalmente quisiera terminar con algo muy importante, que es algo que caracteriza a la alianza. No sé si han notado en el logo que hay 4 símbolos en el logo de la iglesia. Y esos 4 símbolos hacen referencia al evangelio cuádruple. Este evangelio cuádruple es la suerte del mensaje central de la Alianza Cristiana y Misionera. Lo quiere reflejar así. Entonces, el primer símbolo de lo que habla de la cruz es de que Cristo salva. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús ha impactado las vidas en el mundo durante 2000 años. Es el Salvador que tenemos. Y en realidad la cruz de Cristo no nos habla de que hay un Dios que está muerto, sino que hay un Dios que pagó y nos dio salvación por medio del sacrificio en la cruz. ¿De acuerdo? El segundo símbolo habla de Cristo no solamente salva, sino que también sana, ¿no? Hay que reconocer, bueno, Santiago 5:15 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados se le serán perdonados. Es importante reconocer que nosotros aceptamos la realidad de que Dios puede sanar. En efecto, gran parte del tiempo de Cristo que estuvo en su ministerio antes de la cruz aquí en la tierra, se dedicó a sanar a los enfermos. Sanó toda clase de personas, ciegos, paralíticos, cojos, sordos, leprosos, los que tenían fiebre, muchos con enfermedades crónicas. Pero ojo, todas las enfermedades apuntaban ¿a qué cosa? Las señales apuntaban a dar testimonio de quién era Él. ¿De acuerdo? Luego en el libro de Hechos vemos que sigue obrando sanidades, ¿verdad? Y esas sanidades apuntan ¿a quién? A glorificar a Jesús. Vemos que el Señor sigue siendo el sanador, la curación proviene de Él, de Jesús, y el propósito de la curación divina es que siempre Él sea glorificado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. No solamente Jesús sana, salva, sino que también santifica. Y lo triste es que muchos cristianos no comprenden, o sea, pueden comprender el tema de la salvación, ¿no? Pero deciden quedarse ahí, como si la salvación fuera un fin en sí mismo y no el inicio de un proceso importante, que es esa experimentación de esta obra santificadora de Jesucristo en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y esto viene como, bueno, permitiendo el control del Espíritu Santo en tu vida. Y los resultados de lo que yo decía sobre eso tienen un impacto profundo, ¿no? Por ejemplo, la lucha fallida contra el pecado, la falta de poder en mi vida, y el ministerio, digamos, se frustra, ¿no? A los que han pedido que Jesús sea su Salvador, pero se rehúsan a que sea su santificador. Y lo que resulta es una falta de gozo en caminar con Cristo. Y es cierto, si tú como creyente no estás experimentando gozo, estás experimentando ese deseo y ese anhelo de crecer, quizás sea porque simplemente estás conformado con el hecho de que Jesús sea tu Salvador, pero no entiendes que Él es tu santificador. Mira lo que dice Cristo, hablando del marido de la esposa, habla de que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Él lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra. O sea, el objetivo de Cristo es ir purificando a su iglesia. Y no podemos quedarnos ahí. ¿De acuerdo?
Finalmente, Jesucristo viene otra vez. Él es nuestro Rey que viene. El regreso de Jesús ha sido objeto de muchas especulaciones, controversias. El punto para nosotros es, nosotros anhelamos que venga y nos enfocamos en la misión que Él nos ha dado. Anhelamos que Él venga y buscamos que Él nos siga santificando. Anhelamos que Él venga mientras seguimos cumpliendo esa gran comisión que Él nos llamó a hacer. Y por supuesto que tenemos expectación, por supuesto, porque Él es el Rey que viene. Y Dios quiera que nunca perdamos esa expectación en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y ese ha sido este último tema que hemos tenido de la herencia cristiana y misionera. Y quisiera pedirte que tú me puedas acompañar y podamos orar para cerrar este tiempo. ¿De acuerdo? Señor, te damos a ti las gracias y te pedimos que por favor nos sigas guiando. Te rogamos que tú dirijas, Señor, a tu iglesia y que nos permitas darnos cuenta de por dónde nos quieres llevar mientras seguimos anhelando a nuestro Rey que viene. Te damos gracias porque sabemos que nuestra fe en un momento se va a convertir en realidad y anhelamos eso, Señor. Guíanos tú, por favor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ha sido un privilegio tener estos temas de primeros pasos con ustedes y gracias a Dios por este tiempo. Hasta la próxima. Chao.